¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que has visto y crees conocer es la realidad? ¿O todo lo has asumido como que es real? Pues estás en el lugar indicado. Bienvenido a la caverna de David. Un espacio, al igual como en la caverna de Platón, donde cuestionamos todo lo que vemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo lo que creemos saber. Así es, aquí justamente reflexionamos sobre todo aquello que creemos que es real. Aquí nos dedicamos a comprender esas preguntas, a cuestionarlas, a someterlos a prueba, a dudar, porque sólo así podremos salir de la caverna. ¿Estás listo entonces para salir de ella? O al menos intentar salir. Puede que pensar sea muy doloroso, pero créeme, te libera. Muy bien, gente. El día de hoy tenemos en este espacio la resolución de las preguntas del área de psicología que vino hoy, domingo, en el examen ordinario, ¿sí? En el examen de admisión de la Universidad Nacional del Santa, 2025-2. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla, jóvenes, para pasar a la resolución de estas preguntas, pensando, razonando, analizando y no simplemente memorizando. Empecemos entonces. Muy bien, vamos a compartir aquí la pantalla. Ahí está. Pregunta número 87. Cabe señalar que esta estructura es en base al canal E, Ciencias Jurídicas. ¿Por qué? Porque ahí aparecen todas las preguntas completas de psicología. Y de paso, también ya viene o toma en consideración las preguntas de otras áreas como medicina, biología, educación y entre otros. Pregunta 87. Estudia al ser humano a través de las motivaciones, autoconocimiento y la autorrealización. Corresponde a la escuela psicológica. Recordemos, queridos jóvenes, que hubo un tiempo en la historia de la psicología que se suscitó cierto debate. El debate estaba enfocado, giraba en torno a cuál tendría que ser el objeto de estudio de la psicología. Los psicólogos de aquel entonces, por decirlo de alguna manera, no se ponían de acuerdo a qué se tenía que dedicar a estudiar la psicología, mientras que la biología, la química, la física tenían en claro su objeto de estudio. No obstante, no sucedía lo mismo con la psicología. En ese contexto, entonces, aparecen las escuelas psicológicas, en un afán de establecer el objeto de estudio, generándose, obviamente, un debate. Por ejemplo, el estructuralismo, que fue la primera escuela, y que en realidad el nombre no lo colocó William James, sino fue su discípulo, su mejor alumno, Edward Tishner, sostenía que la psicología, para que sea ciencia, tiene que estudiar la estructura de la conciencia, es decir, cómo está conformado la conciencia. En otras palabras, cuáles son sus elementos. Y ellos llegaron a la conclusión que la conciencia está estructurada de sensaciones, imágenes y sentimientos. ¿Correcto? Por lo tanto, el estructuralismo, ¿qué sostenía? Que la psicología, para que sea ciencia, tiene que estudiar, correcto, la estructura de la conciencia.
Luego aparece otra escuela, el conductismo, el cual sostenía que para que la psicología sea ciencia, tiene que tener como objeto de estudio la conducta. Profesor, y me dirás, ¿y qué es la conducta para el conductismo? Todo lo que se puede observar, todo lo que se puede ver. ¿Correcto? Genial. Ahora, luego aparece también otra escuela psicológica llamada el psicoanálisis. Y el psicoanálisis sostiene que la psicología, para que sea considerada ciencia, tiene que tener como objeto de estudio el inconsciente, una instancia psíquica que está en el sótano de la mente, está en la profundidad y que alberga aquellos pensamientos, sentimientos reprimidos que de alguna forma están determinando la conducta de la persona. Por lo tanto, si la persona quiere generar un cambio, tendría que, de alguna forma, llegar a ese inconsciente. Porque ahí está la raíz, por decirlo de alguna forma, la raíz de todos los males. Bien, y luego aparece el funcionalismo, otra escuela psicológica, que sostiene, que propone que la psicología, para que sea ciencia, tiene que dedicarse al estudio de las funciones de la conciencia. ¿Para qué me sirve la conciencia? Sobre todo en el proceso de adaptación, ¿correcto? Si tenemos conciencia, si tenemos memoria, inteligencia, pensamiento, es con una finalidad, decía el funcionalismo. ¿Y cuál es su finalidad? Adaptarse mejor. Y, por último, tenemos aquí al humanismo, el cual sostiene y pone su foco de atención el ser humano. Al humanismo le interesa el ser humano, sus motivaciones, sus experiencias de vida, su autoconocimiento y sobre todo su autorrealización. El humanismo dice, el ser humano tiene una fuerza poderosísima para salir adelante y no es el pasado, como sostenía el psicoanálisis, lo que determina tu conducta. Entonces, de acuerdo a esta pregunta, jóvenes, lo más idóneo, la respuesta más apropiada en este caso es correcto. La letra A, avión, excelente. La escuela humanista. Voy a colocarlo por aquí, lo vamos a subrayar. ¿Sí, mi gente? Excelente. Aquí está. Pregunta 88. A ver, nos dice, la psicología científica, así como las ciencias naturales, comparten el uso del método. Jóvenes, si ya nos está diciendo la psicología científica, recordarás que en toda la historia de la psicología como tal, tiene solamente dos grandes periodos, un pre, un antes y un después. En la antigüedad se conoce como psicología precientífica, llamada también psicología filosófica, llamada también psicología tradicional, y tú sabías que en ese periodo precientífico, el objeto de estudio, por decirlo de alguna forma, era el alma. Y los primeros psicólogos, si queremos también llamarlo así, eran filósofos, ¿correcto? Y claro, el método que se utilizaba no era nada científico. Se utilizaba, excelente, la especulación. ¿Y qué es especular? Yo creo, me parece, que esto puede ser así. Pero no hacían todavía demostraciones. Por lo tanto, la psicología va a llegar en un momento que se va a convertir precisamente en ciencia porque va a hacer uso de un método de investigación que ya aplicaban las demás ciencias naturales. ¿Como cuáles, profesor? La medicina, la biología, la química, la física, la geología y todas las demás ciencias naturales. Profesor, ¿y cuál es ese método de investigación? Pues el método experimental. En el método experimental, lo que se busca es la causa. Obviamente, la causa del fenómeno. La causa del fenómeno. ¿Qué es lo que está provocando esto? Obviamente, si el método experimental busca la causa, estamos hablando de un fin que tiene la psicología, que es la explicación. Además, recuerda que en el método experimental, si tratamos en lo posible de identificar la causa, también se manipulan las variables. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, sin más preámbulos, jóvenes, la respuesta, ¿cuál sería ahí? Excelente. La letra A. Genial. Pregunta 89.
Una psicóloga que desee investigar sobre los efectos que generan las técnicas de relajación en los adolescentes con estrés, debe utilizar ¿qué métodos jóvenes? A ver, recordemos, acá ha venido métodos de investigación en psicología, ¿correcto? Tenemos ahí el descriptivo, ¿sí? Al correlacional y sobre todo al experimental. Yo te había mencionado en clases, tanto presencial, incluso también en los repasos virtuales, algo muy interesante. Palabras claves que te van a ayudar a identificar con precisión de qué se está tratando. En este caso, me está diciendo que una psicóloga que desea investigar sobre los efectos. Cuando tú leas la palabra efecto, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el impacto? Entonces, inmediatamente, experimental. Es experimental, porque esta investigación precisamente busca entender, busca encontrar la causa. Miren lo que dice acá. Jóvenes, esta psicóloga que desea investigar sobre los efectos que generan, ¿qué cosa? Tenemos una primera variable, las técnicas de relajación. Ella quiere ver si las técnicas de relajación en los adolescentes con estrés, ¿correcto? Si es efectivo. Ella quiere ver si, ella quiere ver si las técnicas de relajación tienen efectos en los adolescentes con estrés. ¿Ya? Acá está. Las técnicas de relajación, si tienen efecto en los adolescentes con estrés. Obviamente, sabemos que las técnicas de relajación vendría a ser la causa. Queremos ver si las técnicas de relajación generan, causan un efecto. ¿Qué efecto? ¿Qué efecto? Claro, disminuir por lo menos el estrés en los adolescentes. Si es efectiva en estos adolescentes con estrés, ¿ya? Ahí está, la causa, las técnicas de relajación y el efecto en la disminución de los adolescentes con estrés. Entonces, jóvenes, cuando tú leas cuál es el efecto, cuál es el impacto, rápidamente, rápidamente, ya, es el método experimental, es el método experimental, porque este busca encontrar la causa. Genial. Clave, David. Excelente. Pregunta 90. El proceso némico implicado cuando se trata de recuperar una fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es. Ajá. A ver, el proceso némico. Cuando escuches esta palabra némico, hace referencia o alude a la memoria. Si lo traducimos, por decirlo de alguna forma, diríamos entonces, el proceso de la memoria. Así anótalo, para que lo puedas comprender mejor. El proceso de la memoria, o sea, ¿cuál es el proceso de la memoria implicado cuando se trata de recuperar una fórmula del movimiento rectilíneo? Hay una palabra aquí clave. ¿Cuál es, mi gente? Recuperar. ¿Ya? Recuperar también se entiende como evocar. ¿Ya? Como traer al presente algo que ya está almacenado, algo que ya está guardado. Y vamos a ver que en ese caso, a ver, si ya nos está diciendo que cuál es el proceso de la memoria que está implicado, que está involucrado cuando se trata de traer al presente, cuando se trata de recuperar, en este caso, esta fórmula, obviamente el proceso es recuperación, recuperación, ¿ya? Tú vas a evocar, vas a traer al presente algo que ya está almacenado. Claro, obviamente hemos tenido que hacer un proceso anterior, que es el de registro. El registro. Claro, luego también lo has codificado. Registro, codificación, lo has codificado.
¿Y qué es codificar? Es transformar el mensaje, ¿correcto? En otro tipo de información. Y cuando tú transformas esa información en otro tipo de información para su almacenamiento, pues posteriormente va a ser mucho más fácil de evocar. Y podríamos decir que incluso, jóvenes, un ejemplo de codificación también sería las mnemotecnias. Y va a ser obviamente mucho más fácil de recordar. Así como, claro, ¿te acuerdas que te comenté en clases? Por ejemplo, en mi caso, para poder eh, acordarme rápidamente sobre las emociones básicas, pues me acuerdo de la palabra Marta, pero en plural, Martas. Y eso me permite de alguna forma también de codificarlo mucho más sencillo, interpretarlo. ¿Por qué? Porque la M de miedo, la A de alegría, la R de rabia, ¿sí? La T de tristeza, la A de asco y la S de sorpresa. Las básicas, las básicas. Entonces, jóvenes, el proceso de la memoria que está implicado cuando se trata de recuperar una fórmula, de recordar, de evocar, a ver, vamos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ah, ya me acordé. Ya, eso se llama, ¿qué proceso? Recuperación. Recuperación. O si le encuentras como evocación, bueno, lo colocas evocación. Pero aquí nos han colocado recuperación. Genial. Pregunta 91. Cuando decimos que el cobre, el zinc, el hierro y la sal son minerales, estamos realizando una operación cognitiva ¿de qué? ¿De qué, jóvenes? Y claro, esto evidentemente nos conlleva rápidamente a pensar en el tema de pensamiento, operaciones del pensamiento. A ver, en este caso, ¿qué proceso del pensamiento, qué operación estamos realizando, jóvenes? Comparación. En la comparación, recordemos que establecemos qué cosa. Correcto. Establecemos semejanzas y también establecemos diferencias. Ok. Análisis. Pues tú sabes que analizar es el descomponer el todo en sus partes. Analizar cada uno de sus elementos. Claro, aquí también no han colocado la síntesis, pero tú sabes que la síntesis sería una vez que has analizado parte por parte, vas a reunir eso analizar, lo vas a reunir, vas a organizar lo previamente analizado y vas a hacer uno solo. Claro, un resumen, una especie de resumen. Eso es síntesis. Bueno, aquí no lo han colocado, pero es una operación del pensamiento. Entonces, jóvenes, ¿qué tienen en común el cobre, el zinc, el hierro y la sal? Claro, obviamente, son minerales, ¿no? Tienen características en común. Es, por ejemplo, si yo te digo, eh, ¿cuál sería lo común entre sandalias, entre, se me ocurre, zapatos, zapatillas, pantuflas, botas? ¿Cuál sería lo común? Ajá, claro, profesor, todos ellos son prendas de vestir del pie. ¿Te das cuenta? Lo mismo acá. El cobre, el zinc, el hierro y la sal comparten características en común. Entonces se generaliza. Podemos decir que el cobre, el zinc, el hierro y la sal son minerales. Hacemos un proceso de generalización. Pero claro, en base a características comunes. Entonces, acá, obviamente, jóvenes, se ha realizado un proceso de generalización. Pregunta 92. De acuerdo a Cattell. Ah, excelente. Rápidamente. ¿Qué tema? Genial. Inteligencia. Pero en base al enfoque de Raymond Cattell. ¿Qué nos dice? De acuerdo a Cattell, es aquella inteligencia que nos permite procesar nueva información. Cattell sostenía que hay una inteligencia general, un factor general, que está compuesta por dos, ¿ya? Este factor general, que está acá, jóvenes, ya por acá, este, este de aquí, está formado por dos, por la fluida, miren, ahí, fluida, y por la cristalizada. Una de ellas es innata, que es la inteligencia fluida. Ese es algo innato, que lo traes de nacimiento. Y que está relacionada a la velocidad de procesamiento de la información.
Repito, está relacionada a la velocidad del procesamiento de la información. Eso quiere decir que algunos procesos mentales son velocísimos. La atención, la memoria, el pensamiento. Por eso que se dice, jóvenes, que la inteligencia fluida llega a su punto álgido en la adolescencia, básicamente. Podemos decir que incluso el adolescente, el joven, tiene una mejor inteligencia fluida que una persona ya adulta o en la vejez. La persona adulta o en la vejez más bien predomina más la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es aquella inteligencia que se ha ido adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, con el conocimiento, ¿correcto? Entonces, además, la inteligencia fluida, entonces, jóvenes, escúchame bien, no depende del conocimiento previo, no depende del conocimiento, ¿ya? Entonces, acá me está diciendo que es aquella inteligencia que nos permite procesar nueva información. Y lo vas a procesar esa nueva información no por conocimientos previos que ya tú tengas, no, no. Entonces, aquí lo más idóneo, jóvenes, es la inteligencia fluida, ¿ya? Que repito, es o hace referencia a esa velocidad de procesamiento. Velozmente. La información, valga la redundancia, se procesa velozmente. ¿Ya? Ahí está pues la atención, la memoria, la inteligencia rápidamente. Y eso permite procesar nueva información con mucha más rapidez. Aquí se utiliza, por ejemplo, se utiliza mucho el razonamiento visoespacial, ¿no? En esos tipos de razonamiento visoespacial, muchas veces no se necesita conocimiento previo. ¿Como cuál, profesor? Rompecabezas. Ahí hay razonamiento visoespacial. Y en el razonamiento visoespacial es inteligencia fluida. ¿Ya? El rompecabezas. Ay, rápido. Ay, esto va acá, esto va acá, esto va acá. También como en el ajedrez. Muy bien. Entonces, aquí, jóvenes, es la clave avión. Pregunta 93. A Carlita le encanta jugar en el lodo, pero cada vez que se ensucia, su madre le pega en la mano, por lo que casi no ha repetido dicho comportamiento. Podemos indicar que la niña aprendió por. Inmediatamente nos traslada esta pregunta al tema de aprendizaje y sobre todo a las teorías del aprendizaje. ¿Sí, jóvenes? Muy bien, solo voy a presentar el siguiente esquema para que se comprenda mucho mejor, porque esa es la idea. Tú sabes que mi interés es que tú realmente comprendas, porque si lo comprendes, créeme, y no lo memorizas solamente, si no lo comprendes, lo entiendes, lo asimilas, eso es difícil que alguien te lo pueda quitar. El esquema es el siguiente. Jóvenes, vamos a hablar específicamente y vamos a circunscribirnos en relación a la pregunta. Vamos a hablar sobre algunos principios del condicionamiento operante. ¿Ya? Condicionamiento operante. Porque esto nos va a ayudar a resolver esa pregunta. A ver, en el condicionamiento operante hay que entender que la persona aprende, escucha bien, porque la persona tiene que hacer algo. O sea, no es un sujeto pasivo, como el condicionamiento clásico, que solamente la persona, el sujeto, se deja influenciar por el estímulo del ambiente, como el caso del perrito, o lo que hizo Watson con el pequeño Albert. En cambio, el condicionamiento operante, el sujeto tiene que emitir una conducta, tiene que hacer algo para que se produzca el aprendizaje. Por lo tanto, podemos decir que una característica del condicionamiento operante es que es activo y no pasivo. A ver, algunos principios que establece el condicionamiento operante. Reforzamiento y castigo. Tú tienes que saber que el reforzamiento se va a aplicar, escúchame bien, para aumentar la conducta. Cuando tú quieres que una conducta, valga la redundancia, aumente, se mantenga o se repita, se siga dando. Y vas a aplicar castigo, para que esa conducta disminuya. Y en el mejor de los casos, desaparezca, se extinga, ya no se vuelve a repetir. Bueno, ahí también está la distinción que sería totalmente la desaparición, ¿no?
la disminución de la conducta por completo. Ahora, otro muy importante, eh, que es el término positivo y negativo. Y esto para muchos resulta un dolor de cabeza, jóvenes, porque la mayoría va al examen de admisión con el pensamiento de lo siguiente y dice, ah, ya, positivo, ah, es algo bueno. Negativo, ah, eso es algo malo. Es algo malo. No, no puedes irte así al examen, porque si te vas con esa concepción, escúchame bien, te vas a equivocar, vas a fallar. Profesor, y entonces, cuando Skinner habla o se refiere a los términos positivo y negativo, si usted me está diciendo que no se refiere a lo bueno, a lo malo, o sea, no tiene una connotación moral, entonces, profesor, ¿qué connotación tiene? Allá, excelente pregunta. Tiene una connotación aritmética, una connotación matemática. Por ejemplo, la aritmética, cuando tú escuchas positivo, ¿qué es? Sumar. Por ejemplo, 2 más signo positivo más 2 4. Allá, profesor, o sea, positivo es sumar, sumar, agregar, adicionar. Y negativo, algo similar. Cuando 5 negativo, signo negativo, menos 2. ¿Cuánto nos da? 3. Allá, profe, entonces, Skinner se refiere a restar, a quitar. Excelente. Por favor, no vayas con la concepción, ah, positivo, algo bueno, negativo, algo malo. No. Skinner no le da esa connotación moral, le da una connotación aritmética. Positivo, sumar, agregar, adicionar. Negativo, restar, quitar. Dicho esto, entonces, jóvenes, ya salió la pregunta. A ver, entonces, pensemos, hagamos uso de este gran material, de este gran potencial. Razonemos, jóvenes. Si me está diciendo que a Carlita le encanta jugar en el lodo, pero cada vez que se ensucia, su madre le pega en la mano. Analicemos entonces. Jóvenes, ¿cuál es la conducta que hace Carlita? Profe, jugar en el lodo. Genial. Ahí está, miren, la conducta. Conducta, jugar en el lodo. Aquí está. Ahora, ¿qué le sigue? Primero, jóvenes, para plantear esto, ¿será reforzamiento o será castigo? La madre de Carlita quiere que ella, si esa conducta de jugar en el lodo, se siga dando, se siga repitiendo, o sea, su objetivo es que aumente, o más bien la madre de Carlita quiere que esa conducta de jugar en el lodo disminuya, se elimine. Ya, es genial, claro. Como quiere que esa conducta de jugar en el lodo desaparezca, disminuya, ya no se siga repitiendo, tú sabes, acuérdate, ah, ese es castigo. Castigo, porque el castigo tiene como finalidad que la conducta disminuya. Ya, primero partamos por eso. Ya, tenemos ahí castigo. La pregunta es, ¿positivo o negativo? Profe, usted me dijo positivo, sumar, negativo, restar. Ya, entonces, tranquilos. A ver, entonces, ya identificamos que sería castigo al principio, ¿sí? Castigo, porque queremos que esa conducta disminuya, no se repita, no se siga dando. Ahora, vayamos con el segundo, positivo o negativo. ¿Qué me está diciendo el caso, jóvenes? Que una vez que Carlita hace la conducta que es jugar en el lodo, ya, ella juega en el lodo, a esta conducta, jóvenes, ¿qué le sigue? ¿Qué le sigue? ¿Qué hace la madre? Le pega en la mano. Esta conducta, ¿qué le sigue? ¿Qué se le suma? O ahí dice que se le resta algo, ¿no? ¿Qué le sigue inmediatamente después de esa conducta? Carlita hace la conducta de jugar en el lodo y ¿qué se le agrega? ¡Plah! Un golpe en la mano. Un golpe en la mano, ¿ya? Y es un estímulo, pregunta, ¿agradable o desagradable?
se le agrega un estímulo desagradable. Ahí está, jóvenes, también la explicación por la cual Skinner no se refiere a la moralista, porque tú me puedes decir, profesor, pero ¿cómo pegarle en la mano va a ser algo positivo? ¿Cómo pegarle en la mano a una niñita va a ser algo positivo? Y entonces ahí te das cuenta que Skinner realmente no se refiere al ámbito moral, sino a una connotación aritmética, de suma. ¿Sí me estoy dejando entender, jóvenes? Claro, ahí estamos razonando. ¿Mm? Y mira, vamos a regresar nuevamente. Castigo, positivo. La conducta, acá está, miren, la conducta, lo voy a agrandar un poco, ahí está. La conducta es seguida. ¿Por qué es seguida? Si me es seguida, o sea, ¿qué se le aumenta? Un estímulo aversivo, un estímulo aversivo, desagradable. El estímulo que le sigue a lo que hizo Carlita luego de jugar en el lodo es que su madre, ¡ah!, le comienza a pegar en la mano. ¿Ya, jóvenes? Entonces es castigo positivo. ¿Por qué castigo? Ahora vamos. ¿Por qué castigo? Porque la madre quiere que esa conducta disminuya, incluso desaparezca. Y recuerda, nosotros aplicamos castigo para que una conducta disminuya y se extinga en el tiempo. Para eso aplicamos castigo. Y es positivo porque se le agrega un estímulo aversivo, un estímulo repulsivo, desagradable. Jóvenes, quedémonos con eso. Entonces, castigo positivo. Clave C. Y por último, jóvenes, pregunta 94. Nos dice, Manuel, al escuchar la noticia del accidente de su padre, quedó anonadado. O sea, quedó sorprendido, como que en shock. Así, quedó así, jóvenes. Y no podía pensar absolutamente en nada. A este se le conoce ¿como qué? Claro, esto obviamente nos traslada al tema de afectividad, donde estudiamos los estados de ánimo, que normalmente el estado de ánimo es el fondo afectivo de la personalidad. Es relativamente estable. Cuando tú escuchas, por ejemplo, Juan, por lo general, suele ser así espontáneo, amiguero, por lo general. O eh, Juanita casi siempre suele ser pesimista. O sea, el estado de ánimo en realidad es un poco más permanente en el tiempo. Por eso se le conoce como el fondo de la personalidad. El sentimiento es de larga duración, jóvenes. Es de larga duración. La pasión es muy intensa y es de larga duración. ¿M? La emoción también es recontra intensa, pero es de corta duración. Entonces, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Cuál sería? El miedo lo descartamos, jóvenes, porque el miedo es algo que no se puede ver a simple vista, es algo interno, es algo subjetivo. En cambio, la emoción, las reacciones emocionales es algo que se puede medir, las reacciones emocionales. En este caso, me está diciendo que, ¿cómo se quedó al escuchar Manuel, al escuchar la noticia de la gente de su padre? Quedó anonadado. Eso yo lo puedo ver. ¿Ya, jóvenes? Son reacciones emocionales. Ahora, claro, eh, aquí también hay una división sobre emociones asténicas y esténicas. Las asténicas con A también son llamadas emociones pasivas. ¿Y por qué se le llama así? Porque inhiben la actividad del sujeto, lo inhiben. En cambio, la esténica,
que es activa, exacerba la actividad. Por ejemplo, te doy el siguiente ejemplito. En un partido de fútbol, cuando dice, ¡gol! 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 Sí, ya. Es ahí una emoción, una reacción emocional esténica, porque exacerba la actividad. Por eso hay una emoción asténica, sería la tristeza. ¿Y cómo, a través de cómo se va a manifestar? Claro, va a inhibir la actividad. Desgano, desmotivación, apatía. Entonces, jóvenes, según el caso ahí, eh, el miedo es más subjetivo, es más interno, ¿ya? Lo que sí se va a expresar es una emoción, una reacción emocional, ¿ya, jóvenes? Por lo tanto, ahí la respuesta más correcta es, obvio, claro, beso, emoción, emoción, jóvenes. Bien, esto ha sido relativamente corto, porque sabrás que normalmente aquí más ahondamos. Finalmente, jóvenes, si todavía no te has suscrito, suscríbete. De esa manera, cooperas con esta comunidad académica, porque el conocimiento es poder, ya lo decía Francis Bacon. Jóvenes, acostumbrémonos a eso. No asumamos todo como que, como real, como verdad. Ya en el transcurso, en algún momento también vamos a hacer reflexiones filosóficas. Es hermosísima también la filosofía, porque nos ayuda a reflexionar, sobre todo a cuestionar lo que muchas veces creemos que es así, lo que nos han enseñado. Ya lo decía incluso el gran Descartes, que para llegar a una verdad absoluta hay que utilizar un método. Profe, ¿qué método? La duda metódica, que está en su libro El discurso del método. Pero bien, jóvenes, eso lo dejamos ya para otra ocasión, en algún momento. Campeón, no te rindas. Continúa, persevera, sigue luchando. Nada está perdido. Mientras que tengamos vida, hay oportunidad. Campeón, un gran abrazo. Mis mejores deseos para ti siempre. Y recuerda, ponte como finalidad, como objetivo, pensar, razonar y no simplemente memorizar. Nos vemos en el siguiente video en la caverna de David. Bye bye.